Hola amigos, yo soy Juan and today you'll... Epa, estás moviendo la cámara. Está bien, tranqui. Vámonos. Hola amigos, yo soy Juan and today we're... Epa, pero bueno, entonces estás moviendo la cámara. Otra vez. Hola amigos, yo soy... Pero qué buena vaina, chico. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti, chico? That is right, my friends. I'll show you 10 chunks to express anger in Spanish y buscarte una pelea if desired. Te estás pasando de la raya. Use this when someone is pushing it too far and it's starting to get annoying. Look at how can it be used. Tu mamá es gorda y vieja. La tuya también. Y tus hermanos, todos unos perdedores. Es verdad. Y el Boca es una porquería de equipo. Te pasaste de la raza con eso, Me tienes hasta la coronilla. The literal meaning for this one makes no sense in English, but it means I ran out of patience. So use this chunk as a whole when something like this happens. ¿Sí? ¿Hola? Hola, señor. Mi nombre es Juan y vengo a traerle una gran oportunidad para ser su propio jefe. Gracias. No estoy interesado. The next day. Sí, hola. Es usted de nuevo. Hola, señor. Mi nombre es Juan y traigo una gran oportunidad para ser su propio jefe. Ya le dije que no estoy interesado. Gracias. The next day. Sí, hola. ¿Otra vez tú? Hola, señor. Mi nombre es Juan y traigo una gran oportunidad. ¡Que no quiero! Ya no me molestes más. Me tienes hasta la coronilla. Poner los puntos sobre las IES. So this guy is doing something wrong or getting on your nerves, and you definitely have to say something about it and try to teach him a lesson. Ve y ponle los puntos sobre las IES like this. El tipo andaba tocando corneta a toda velocidad, paraba los autos, se atravesaba, no respetaba los semáforos. En serio, qué mal. ¿Y qué hiciste? Bueno, atravesé mi carro en la carretera, me bajé y le puse los puntos sobre las IES al tipo ese. ¡Qué bien! Seguro aprendió. ¿Y luego qué pasó? Bueno, luego me di cuenta de que era una ambulancia, así que necesito que me vengas a buscar a la comisaría. Of course, to make your point to this guy, you have to do it in Spanish. So, follow the link in the description and download our free essential Spanish chunking kit so you can show this sucker quién es el jefe. Me saca de mis casillas. Do you know this kind of people that literally make you break out, get under your skin, and just have a talent to make you angry? Well, in Spanish, we have an expression for that. Ya, deja eso. Me sacas de mis casillas. No me busques porque me vas a encontrar. Or buscando lo que no se te ha perdido. This expression is normally used as a warning when someone's pushing it too far. And it means that they're probably not ready to handle that response they're looking for. Mira, y esa que te saludó es la hermana de Carlos, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Y tiene novio? Sí tiene. Es novia de un policía. Ok.
¿Y sabes si el novio es celoso? Ay, Juan, deja de estar buscando lo que no se te ha perdido. Este sí tiene bolas or huevos. In Latin America, we have many expressions that have to do with testicles. So, perdón resto del mundo, pero amamos hablar de los testículos aquí. So, having balls or eggs can mean that a person is very brave, but also that they have no shame. Qué fila tan larga, ¿no? Buenos días, señor. La fila es por aquí. Señor, la fila. Señor, la fila. ¡Ey! La fila es esta. ¡Ey! Pero bueno, este tipo sí tiene bola. ¿Vieron cómo se saltó la fila? Okay, second and final references to masculine genitals. Romper los huevos means being very annoying, insisting a lot, repeatedly doing something annoying, doing something over and over again, wearing people out with repeating things, justo como probablemente estoy haciendo ahora. Perdón. ¿Tú quieres peo conmigo? En Venezuela, meterse en un peo means to get in trouble. So, if you think someone's trying to pick a fight with you, you can directly ask them. ¿Tú quieres un peo conmigo? That way you can scare them off and they'll be like, whoa, okay, panita, you know you're Spanish, I don't want, no problems with you, man, I'll just move along. Estoy recaliente. Hola, ¿será que vamos a tomarnos algo? No, che, es un re mal momento, estoy recaliente. Ah, sí, me lo imaginé cuando vi tu auto chocado fuera. No, ¿qué auto chocado? ¿Eso qué importa? Se acabaron todo el dulce de leche. Contrary to other Spanish-speaking countries, saying that you are caliente in Argentina actually means you're angry, mad, not hot. Teacher Paulísima actually has a video about that, so go and click the image you see on screen to understand why.